El circo. Hasta aquel día yo siempre había creído que el circo era un lugar de ternura, de diversión, de inocencia. En realidad lo intuía y lo elaboraba a partir del desconocimiento, ya que mi infancia no había sido muy pródiga en ese tipo de salidas. Cierto, más que alguna kermés pobretona o los parquecitos que llegaban al barrio los veranos, no había conocido nada parecido a un circo. Ahora me pregunto si mis viejos no me habrían llevado a alguno por falta de medios, muy probablemente, o por alguna otra razón, pero que había circos había. Por lo menos los más famosos como el Magnum Brothers o el Tiani. Seguro que habían pasado por la ciudad, pero yo nunca había ido. O quizás me hubiesen llevado de muy chico y no lo recordaba. Al cabo, mis viejos ya no estaban para preguntarles. Así que un día me encontré mirando un folleto que habían tirado en el patiecito de adelante de casa que decía Circo de los Hermanos Figueroa. Y aún con esa historia personal faltante pensé, ¿por qué no? Tiene que estar bueno el circo, y además queda cerca. El folleto no era un alarde artístico, pero rimbombante prometía. Payasos, equilibristas, animales salvajes, el mago Alanís, los acróbatas húngaros, Tobías el mono motociclista, venga a disfrutar en familia la magia del circo. Y después venían los horarios y la dirección. En esa época ya teníamos a los tres. Marcelita, la más chica, tendría unos 3 años, Claudia 6 y Pablito 8. O sea que para ellos estaba justo. Y además era como una deuda pendiente conmigo mismo. Qué curioso, me acuerdo que pensé, que hasta ese entonces, con los chicos con esas edades, no hubiera surgido nunca la idea de ir a un circo. Ni de ellos, ni de la madre, ni siquiera de otros familiares o amigos con recomendaciones. No recordaba incluso haber oído comentarios o anécdotas de gente amiga o conocida. Tampoco daba para pensar que había una confabulación para que yo no fuera al circo, pero era raro. En tantos años, nada. Y bueno, habría llegado el momento. Domingo, matiné. Sí, el mejor horario. Era invierno, pero no hacía tanto frío. Solcito de la tarde. Listo, decidido. Sería el domingo entonces. Los pibes se iban a poner re contentos. Tomamos el ómnibus que nos dejó a 3 cuadras. El circo quedaba en Pellegrini y Veramújica, donde ahora hay un complejo de canchitas de fútbol 5, y frente a lo que hoy es el Carrefour, y en esa época era Juan 23. Unas canchitas profesionales para fútbol 7 y a veces de 11 también. La idea era ir a la función de las 2:30, pero entre la comida y preparar a todos los pibes se nos fue haciendo tarde, así que le apuntamos a la de las 17. Íbamos a salir ya de noche, pero bueno, no hacía tanto frío a pesar de que era agosto. Llegamos un rato antes y ya desde una cuadra se divisaba la silueta grande de la carpa verde, medio desteñida y bastante chota cuanto más nos acercábamos. Ya bien de cerca se apreciaban algunos parches enormes de un plástico azul sobre la lona, incluso algunos costurones y agujeros. Abajo estaba abierta, no llegaba hasta el piso. A unos 40 o 50 centímetros se entrelazaban sogas, desde las argollas en la lona hasta estacas clavadas en la tierra. Todo estaba rodeado con una especie de empalizada de tablas de madera que alguna vez habían sido de colores brillantes, pero que se veían ya despintadas, muchas rotas y muchas faltantes también. Entre sí se sostenían con alambre, con algunas puntas peligrosamente apuntando hacia afuera. Adelante y a modo de recepción había un colectivo viejo pintado de azul, y con unos escalones hechos con tablones arrimados a un costado para llegar hasta un par de ventanillas abiertas donde se vendían las entradas. Al lado del colectivo se interrumpían las maderas para dar lugar a la entrada con un arco de chapa arriba que decía Circo Hermano Figueroa. Había guirnaldas de lamparitas arriba de las letras y otras que iban desde la parte de arriba del colectivo y hasta la punta de la carpa, y bajaban en otros 2 lugares con los cables vivoreando arriba de las maderas con lamparitas cada tanto y todo conectado en una maraña que colgaba del poste de la esquina. La verdad era que la impresión no era muy buena, sobre todo cuando más cerca estábamos. Quizás cuando estuviese todo prendido de noche se disimularía un poco. Atrás de la carpa se alcanzaban a ver otras formas grandes de camiones o colectivos, y 1 o 2 tipos carromatos con barrotes que supuse debían ser jaulas. Sobre la vereda había un carrito de praliné y otro de maíz pisingallo. El pochoclo era todavía una denominación yanqui que no había llegado, ni qué hablar del pororó. Había otro de copos de algodón, la espuma de azúcar enrollada alrededor de un palito de madera,
todo lo cual impregnaba el aire de un olor dulzón, penetrante y empalagoso. Más hacia la esquina, sobre la calle, había una chatita que vendía panchos y choripanes, también con su olor y humareda características, y en condiciones de higiene cuanto menos dudosas, por no decir directamente ausentes. Desde el arco hasta la entrada a la carpa había unos 4 o 5 metros donde se alternaban carteles, con los anuncios de las atracciones y con el suelo todo cubierto de acerrín, que hacía como una alfombra amarillenta que se metía hasta adentro y debajo de las lonas, y que tenía también un olor muy particular. Ya frente al ingreso me empecé a arrepentir, se veía todo muy precario y sucio, muy trucho, y si eso era lo que se mostraba, me imaginaba lo que sería adentro. Pero ya estábamos ahí, y cómo le decía a los chicos que no entrábamos y estaban reexcitados y pedían todo, y querían todo. Mientras la madre los contenía, encaré hacia el colectivo, subí los escalones de madera que crujieron preocupantemente y me acerqué a la ventanilla. Al lado había un cartel de cartón donde se leían los precios de las entradas, Super Pullman, Pullman y gradas. Me atendió un hombre con la cara que parecía de cera y que brillaba a la luz de un foquito que colgaba del techo interior del bondi. Tenía un bigotito finito negro, como los de los viejos tangueros, y el pelo negro engominado peinado bien tirante hacia atrás, cara angulosa, ojos negros saltones y unos dientes blancos que daban paso a una sonrisa acartonada perenne. Me saludó. «Buenas tardes, señor. ¿Cuántas?» «¿Cómo es la ubicación?», le pregunté, espiando hacia atrás del tipo y dentro del colectivo donde se podía ver un desorden de cajas, ropas tiradas, palas, madera y hasta un aparador del año del pedo. Tiene la Super Pullman bien cerca de la pista principal, las Pullman en el centro y las gradas atrás más elevadas, me explicó sin dejar de sonreír. Por supuesto, las Super Pullman eran las más caras. «Adelante se ve bien, ¿no?», le pregunté un poco dudando. «Sí, caballero». «¿Cuántas quiere?», respondió solícito. «Deme 2 mayores y 3 menores», le dije. Es igual, 5», dijo rápidamente. «Mire, tengo tercera fila al centro, frente a la pista principal, 5 juntitas. De ahí se ve espectacular. Un poco elevados, así ven bien la pista». El tipo tenía puesto un saco bordó medio gastado, camisa blanca con la punta de los cuellos apuntando hacia arriba y una corbatita negra con el nudo chiquitito. «Tampoco tan cerca que no se vea todo, ¿no?», le volvió a objetar. «Quédese tranquilo», otra vez la sonrisa blanca y radiante. «Para ver todo perfecto», dijo mientras cortaba unos papelitos blancos de un talonario. Pagué y con los 5 papelitos en la mano fui a buscar a la tropa. Una ya tenía una manzanita, la otra un praliné, el otro un algodón, y bueno, dale que va. No había formas de decirles que no. Antes de entrar nos abarajó otro tipo con un palo largo del que salían y colgaban globos de todo tipo, forma, tamaño y color, y hasta esas pelotitas que eran un globo forrado con plástico y un elástico para hacerlas rebotar. «A la salida te compro, tío», le grité entre el alboroto de los chicos que mangueaban todo y una música atrás que sonaba fuerte, que venía desde adentro. «Dale, pa, yo quiero el perro amarillo», chillaba la Claudita por un salchicha hecho con globos amarillos retorcidos. La pelota de Newell», me señalaba Pablito descontrolado. La chiquita lloraba y quería cualquier cosa o todo, no sé. «A la salida les compro», le dije, «si no, no van a ver bien el show». Intenté consolarlos a los 3. «¿Qué? Más gritos y más llantos». Susana trataba de calmarlos. Me miró clavándome los ojos como diciendo: «Dale, ratón, comprale de una vez, así dejan de chillar como chanchos». Entendí el mensaje y dale, poniendo estaba la ganza. Y así, llenos de porquerías, entramos. En la entrada de la carpa nos paró otro tipo, también con la cara brillosa pero sin bigote y parecido al del bondi. «Qué raro», pensé. Tenía puesta una especie de bata amarillenta, como esas túnicas que usan los árabes, y un gorrito tipo tulipa de velador de color rojo. Le di las entradas, tratando de que no se me cayera la manzanita que ya me había zampado Marcelita, la campera de Pablito que ya había entrado en calor, mientras él y la Claudia me tironeaban hacia adentro. «Ahí la chica los acomoda», me dijo el tipo con otra sonrisa blanca sospechosamente parecida a la del tipo que había visto primero. Apareció entonces una mina morochona, también con la cara brillante. ¿Pero qué era eso? ¿Un museo de cera? ¿Quién los maquillaba? ¿Narciso Ibáñez Menta? Parecían todos muñecos. En fin.
La mujer tenía el pelo largo cubierto por un pañuelo celeste, era medio rellenita, boca grande, pintados los labios de rojo furioso, ojos huidizos. Llevaba puesta otra de esas túnicas amarillentas que le arrastraba por el suelo y entre la tierra y el acerrín ya tenía los bordes amarronados y todos desflecados. Con un tarro que hacía las veces de alcancía en las manos, sin decir palabra caminó delante nuestro hasta cerca del centro, donde una cerca circular de chapa delimitaba la pista principal, que era la única que había. Y 3 filas antes nos señaló hacia el medio diciendo lacónicamente las 5 después de la columna. Seria, la mina tenía una cara de ocote tremenda y no se mosqueó ni cuando le tiré un par de monedas dentro del tarrito. Ni gracias, nada. Se dio media vuelta y se alzó a la mierda. Esquivando la columna de donde subían sogas que mantenían la carpa tirante, nos acomodamos en unas sillas de hierro plegables, en lo que evidentemente era el Super Pullman. Se ve que habían rellenado con tierra para elevarlo un poquito, y hasta ahí llegaba poco el acerrín, así que era tierra pura. Hacía bastante frío, ya sin el solcito de afuera, y más cuando uno apoyaba el culo en la chapa helada de las sillas, bastante viejas y desvencinjadas, dicho sea de paso. Pero igual nos sacamos las camperas para estar más cómodos, con lo que se armó un bolonqui de ropa, globos y golosinas yendo y viniendo, hasta que al fin nos acomodamos y ya ubicados, me puse a observar alrededor. Al fin estaba en un circo. La pista era como un círculo cortado atrás por un telón rojo, que quizás alguna vez hubiese sido de terciopelo, pero que desde ahí se veía viejo, ajado y sucio. El piso de la pista también era de tierra, pero tenía más acerrín, desparramado arriba, y sobre los costados había 2 columnas de hierro gruesas, más grande que la que tuvimos que esquivar para llegar a las sillas, que sostenían la estructura de la carpa, y desde donde salían sogas cabrestantes y las infaltables guirnaldas de lamparitas, esas sí, todas prendidas. Las sillas plegables se distribuían en un semicírculo de unas 15 filas más o menos, y atrás se levantaban tribunas de tablones, 5 o 6, como los de una cancha chica. Hacia los costados llegaban hasta unas chapas y cartones que no dejaban pasar para atrás de la pista. No había mucha gente, unas 30 o 40 personas, 50, no más. Se agrupaban en grupitos desperdigados y aislados, que cuchicheaban entre sí, aunque por ahí se escuchaban gritos y llantos de pibes. La luz era medio difusa, con lámparas desparramadas cada tanto, que servían para disimular un poco las precariedades del lugar. La lona rota en muchos lugares, las sillas chotas y la mugre del piso, un tierrerío infernal. Sonaba una música de fondo tipo orquestal y nada más. La pista estaba vacía y no se veía ningún movimiento. Por el pasillo desde atrás se escuchó una voz ronca de un coca-colero y otra vez los 3 se pusieron como locos. Coca, papi, dale, comprame una coca, coca, quiero coca, quiero coca. Resignado me di vuelta y vi que el que vendía las bebidas era un enano, vestido de blanco y rojo con un gorrito de la marca y una bandeja de madera en bandolera donde estaban los vasos de cartón. Lo llamé. ¿Cuánta le doy, jefe?, me preguntó con la voz ronca y prepotente. Se notaba que era un tipo grande, de edad, cara de cansado, o más bien de hastiado, y una mirada de resentimiento y no sé si no directamente de odio. Susana, siempre pensando en el tema de la higiene, le preguntó: ¿no tienen botellitas o latita? No, doña, le contestó molesto. Viene así. ¿La quiere? Y le mandó una mirada torva. Los pibes miraban con ojos abiertos y ya no gritaban. La presencia de tal personaje era un poco intimidante. Deme 3, le dije. Le pagué para evitar quilombo y que se fuera rápido. Les alcanzó los vasos de cartón rojo y blanco a los chicos, menos a Marcela, que se escondía atrás de Susana. Ese se lo dio a ella. Y se fue hacia los otros grupos de gente con el vozarrón anunciando: ¡a la coca, a la coca! Seguíamos esperando y crecía la impaciencia. Por pelearse con Pablito, a la Claudia se le volcó la coca. Así que a los 3 minutos estábamos con un quilombo padre de ropa tirada y amontonada, todos pegoteados por el azúcar del algodón, los dulces. La manzanita ya estaba llena de acerrín, se le había caído un par de veces a la más chica, y no la quería más, o sea que la tenía que tener yo. Y chapoteando en el chiquero que se había formado con la coca y la tierra. Los 3 lloraban y se quejaban. Claudita le echaba la culpa al hermano de que se había quedado sin coca y el otro se defendía, enculado. Marcelita lloraba porque sí,
Y Susana me miraba otra vez lanzándome dardos con los ojos como reclamándome: a vos se te ocurrió esto, la puta madre. Y tenía razón, se me había ocurrido a mí. Y yo también ya me estaba hinchando la pelota. Por fin se apagaron algunas luces, prendieron un reflector que proyectó un círculo blanco sobre el centro de la pista y subió el volumen de la música con una marcha tipo militar. Empezaba la función. Por entre los pliegues sucios del telón apareció un tipo vestido de bordó que reconocí enseguida como el que me había atendido vendiéndome las entradas. Arrimándose un micrófono que se acopló al principio a la boca techada con el bigotito sobre la cara encerada y con el pelo engominado, el maestro de ceremonias anunció: «Señoras y señores, queridos niños, bienvenidos al circo de los hermanos Figueroa». Hizo una pausa para dejar que sonara el chan 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 de la marcha y siguió: «¿Están preparados para vivir una tarde de circo?». Silencio. Atrás seguía sonando la marchita. «¡Epa! ¿Qué pasó? ¿Le comieron la lengua a los ratones? Vamos, con alegría». Y repitió: «¿Quieren pasar una tarde mágica e inolvidable?». Se escucharon algunos tímidos «sí» y algunos aplausos. «Que comience el show entonces». Otra pausa y la marcha a todo trapo. «Esta tarde de gala tenemos varios números que lo van a sorprender», siguió con la sonrisa imperturbable. «Los acróbatas húngaros, el elefante Trompita, nuestros payasos Canuto y Pintita, Tobías el mono motociclista, Sonia la amazona, el gran Gatsby con sus perritos amaestrados, y más, mucho más», detalló tratando de contagiar un optimismo que aparentemente en la gente no había. Otra pausa y el volumen al máximo de la música. Se escucharon aplausos desperdigados. Volvieron a bajar la música. Por lo menos eso parecía que estaba bien sincronizado. Y para comenzar, seguía el de bigotito con la sonrisa radiante perpetuada, la destreza, la habilidad de dos malabaristas maravillosos. Con ustedes, Eugenio y Emilia. Fuerte el aplauso. Y se perdió atrás del cortinado. Hubo más respuesta esta vez. Había llegado un poco más de gente. La luz del reflector daba vueltas por la pista hasta que se detuvo en el centro del telón por donde salieron los susodichos Eugenio y Emilia, con mallas plateadas brillantes pegadas al cuerpo y haciendo reverencias. Cuando se acercaron un poco lo pude ver bien. Ella era la mina que nos había acomodado, la de cara de ocote, que dicho sea de paso la mantenía, estaba seria como un tronco. Y el tipo era el que nos había retirado las entradas en la puerta, y así, con el pelo visible, engominado y peinado con raya al medio, no me quedaban dudas de que era pariente del de bigotito, seguro. Serían ellos los hermanos Figueroa. En fin, se pararon en el medio de la pista y empezaron su acto pasándose pelotitas, aros, palos tipo bowling y otros objetos. Pero mal. Le erraron varias veces, se le caían las cosas, sobre todo a ella que seguía con cara de orto, y volvían a empezar recogiendo las cosas del piso. Y al final de cada intentona saludaban como si hubieran hecho algo magistral. ¡Qué cara dura! Yo no sé si alguien aplaudía cada vez que saludaban porque la música tan fuerte no dejaba escuchar nada. Los chicos miraban entretenidos y parecía que les gustaba. Al final quisieron hacer malabares con aros prendidos con fuego, pero no les salió nada bien, y no sé si la mina no se quemó la mano, porque me pareció verla que lo reputeaba al guaso. Igualmente ella había estado todo el tiempo como enculada, a diferencia del ñato que no cerraba nunca la boca con su eterna sonrisa blanca. Se fueron con la música a todo trapo y otra vez apareció el del bigotito con el micrófono. «Fuerte el aplauso para Eugenia y Emilia», gritó haciendo una pausa para dejar paso a la respuesta de la gente que, la verdad, no escuché. «Y ahora, desde lo profundo de la India llega una bestia magnífica domesticada por la mano del hombre. Con ustedes Ernesto y su elefante Trompita, fuerte el aplauso». Se retiró el tipo y tras unos instantes se abrió más el telón y con un redoble de tambores entró un elefante gris enorme, con las orejas caídas, la trompa arrastrando por el piso y una capa roja bordada con detalles amarillos sobre el lomo. Los chicos se pararon, asombrados, y miraban incrédulos con los ojos bien abiertos. Bueno, menos mal, por lo menos eso les gustaba. Al elefante lo acompañaba un tipo grande, robusto, de espesa barba negra, vestido con una de esas túnicas amarillentas, que tenía en una mano una soga que iba hasta la pata del animal donde se cerraba un grillete de hierro, y en la otra una vara larga como de mimbre.
Con la música a todo volumen de fondo le hizo hacer al elefante una serie de trucos. Sentarse, saludar, pararse en dos patas, acostarse. Se le subió encima por una de las patas delanteras, se trepó al lomo. Así dio un par de vueltas rodeando toda la pista. A cada truco le precedía un varillazo en las nalgas de la pobre bestia que en realidad parecía no sentir, o quizás estuviese acostumbrado o resignado. Cuando pasó cerca nuestro pude ver que donde estaba el grillete el animal ya no tenía piel, estaba casi en carne viva, aunque ya entre rosada y blancuzca. ¡Qué hijos de puta! Y encima lo seguían cagando a varillazos. Además al bicho se lo notaba flaco, con los pliegues de la piel gris, colgando de los costados y de la papada. No parecía bien cuidado. Tenía la mirada triste y le salían de los ojos dos surcos hacia abajo como un reguero de llanto permanente. Susana me miró por encima de los chicos y noté en sus ojos la bronca y la impotencia. Ella también se había dado cuenta. Por suerte los chicos no. Entre tibios aplausos se fue al fin la pobre bestia tironeada de la soga por el tal Ernesto, que a su vez tampoco había mostrado amabilidad o deferencia o mínimamente simpatía. Otro con cara de orto. ¿Pagarían mal los hermanitos Figueroa o eran simplemente gente así? Tras otro ratito de música fuerte salió el de Bigotito. ¡Qué maravilla de la naturaleza! Fuerte el aplauso para Trompita y Ernesto. La sonrisa no se le borraba nunca. ¿Les gustó, chicos? Y sin esperar respuesta preguntó: ¿cómo la están pasando? Le respondieron algunos: bien, con grititos y aplausos. Bueno, y ahora llega el momento del misterio, de lo inexplicable, de lo fantástico. Otro redoble de tambores. Con ustedes el mago Alanís y su ayudante Zaira. Fuerte el aplauso, y se fue reculando hacia el telón. Llevando él mismo una mesita en la mano, salió el mago, vestido de negro, frac y galera, y atrás la ayudante Zaira, que era la misma mina acomodadora y malabarista con cara de ojete, vestida con una pollerita verde cortita y una blusita con escote que la hacía más llamativa, pero igual seguía sin largar ni una sonrisa, y la expresión era como si le doliera el estómago. Llegaron al centro de la pista, apoyó el mago en la mesita y haciendo una reverencia saludó, sacándose la galera. Era Eugenio, el malabarista, y el que recolectaba los tickets a la entrada. Turro de mierda, eran siempre los mismos. Empezaron el acto. Los pañuelitos que desaparecían en las manos cerradas, la bolita roja que pasaba de la oreja de uno a la mano del otro y después se fumaba, la tirita de cartón interminable que se sacaba de la boca al mago, la jaulita con la palomita, que dicho sea de paso, no sé si le salió mal el acto, o si era así, la cosa fue que el bicho se perdió volando hacia el techo de la carpa. El conejito que sacaron de la galera, en fin, todos los trucos que tantas veces yo había visto por la tele, y sin haber ido nunca al circo, pero además mal hechos. Al mago se le notaban los trucos y se veía como nervioso. Incluso algunos directamente no le salieron, como el del agua que volcó en el papel de diario que terminó empapado y hecho un bollo en el piso y que la cara de orto pateó disimuladamente debajo de la mesita. Eso sí, al ñato no se le borraba nunca la sonrisa y entre la cara de cera brillante, los ojos penetrantes y el frac negro parecía el muñeco maldito, o Chucky. La mina al final de cada acto hacía una reverencia como si estuviera frente a la reina de España, pero sin que se le moviera un solo músculo de la cara. Capaz que se había puesto mucho maquillaje, o capaz que era de cera nomás. Hicieron pasar a un pibe del público, los tres nuestros se zambulleron debajo de los asientos para que no los eligieran. Hicieron algunas cosas con el pibe, y después lo largaron, medio avergonzado, con un globo perrito de regalo y terminaron la rutina con reverencias y saludos, la gente aplaudiendo por puro compromiso, y a otra cosa mariposa. Apareció de nuevo el enano entre las sillas en lo que parecía una especie de intervalo, la música seguía sonando sin cesar, a todo volumen, mientras en la pista el barbudo del elefante y el de Bigotito armaban unas estructuras tipo andamio, con fierros y barras. El enano traía esta vuelta maní con chocolate, praliné, caramelos y otras golosinas que fueran uno a saber de qué año serían. Pero los chicos no dejaban pasar una y andá a decirle que no. Y bueno, surtido completo. Y de paso le encargué al enano otra coca para Claudita que se había quedado con las ganas y otra más para Pablito que estaba desaforado y comía y chupaba como un descosido. En la pista no había nadie y habían montado dos estructuras de hierro entre las que se tensaba un cable de acero y más alto en el centro y desde arriba colgaban dos trapecios.
Recién ahí me di cuenta que había una plataforma metálica en lo alto de una de las dos columnas de sostén de la carpa, la que tenía unos escalones de hierro, seguramente para llegar hasta allá arriba, y a donde habían estado atados los trapecios. Volvió el redoble de tambores y se escuchó por los parlantes la voz del maestro de ceremonias. Señoras y señores, directamente desde Europa y para ustedes, fuerte el aplauso para los acróbatas húngaros. El tipo no se había hecho ver de bigotito. Música y tambores, y el reflector iluminó la salida de entre las cortinas del de bigotito y el otro de la cara encerada. Eran los hermanos Figueroa. ¡Qué turro! Hacían de todo los guachos. Tenían puestas las mallas plateadas y después de saludar el de bigotito se mandó a una de las estructuras levantadas y empezó a subir por una escalerita. Ahí yo le alcancé a ver un par de agujeros en la malla, hasta que llegó a una plataforma de metal. Saludó de nuevo, con la gran sonrisa que el foco iluminaba directo en un primer plano, mientras le alcanzaban una varilla larga. Se habían apagado las luces, agarró la varilla y en medio de un redoble de tambores se mandó a caminar haciendo equilibrio sobre el cable de acero. No sé qué le habrá parecido, si se palpitaba algo o qué, la cosa fue que Claudita se puso a chillar y gritar como una marrana. «No, se va a caer, mamá, ese hombre se va a caer». Viendo cómo venía de trucha la cosa, no era tan descabellado suponer que el ñato se iba a hacer bosta contra el piso, porque no habían puesto red ni nada los turros. O para mí que no tenían. Pero la nena estaba como loca y seguía chillando desesperada. El tipo dio un paso para atrás y volvió a la plataforma mirando para el lado nuestro. «Decile que no vaya, mamá, se va a caer, se va a caer», lloraba angustiada la pobre Claudita. El tipo, sin perder la sonrisa radiante, se mandó de nuevo, poniendo el pie derecho enfundado en una zapatillita de bailarina sobre el cable. ¿Para qué? La nena se puso peor, gritaba y chillaba cada vez más. El tipo arriba del cable movía la vara como loco. Se notaba que se estaba poniendo nervioso. Se bamboleaba todo y daba la impresión de que se iba a ir a la mierda en cualquier momento. El resto de la gente permanecía en un angustioso silencio quebrado cada tanto con algunos «¡Oh! Cuando parecía que se caía nomás. «Se cae», seguía la Claudita gritando. No la podíamos parar. Susana trataba de calmarla, la alzó incluso, y yo hasta traté de retarla, pero no había caso. Pobrecita, estaba desencajada, descontrolada. Susana se levantó y llevándose también a Marcelita, que no se le desprendía de la pierna, se fue para afuera. «La llevo afuera y de paso voy al baño», me dijo, embolada al pasar. «Cuando termine volvemos». Y allá salieron las tres, con Claudita chillando por el pasillo mientras el de bigotito arriba del cable seguía sonriendo y agitando la vara como un molinete tratando de mantener el equilibrio. Finalmente pudo completar un ida y vuelta por el cable y saludó triunfal de regreso a la plataforma mientras se escuchaban los aplausos más fuertes de la noche. Aunque creo que era más de alivio que otra cosa, porque más de uno se lo debía haber imaginado al ñato estampado contra el piso. Una vez abajo se unió el hermano. Yo ya lo daba como un hecho que eran los hermanos Figueroa. Saludaron nuevamente y a través de una soga que sostenía el enano coca-colero, se empezaron a subir a donde estaban los trapecios. Y llegados ahí, los agarraron y empezaron a columpiarse cada vez más fuerte y a saltar de uno a otro agarrándose en el aire. ¿Qué lo parió? Había que reconocer que los tipos tenían mucho huevo o por ahí estaban totalmente del tomate, porque largarse así, sin red, sin nada, a semejante altura, era temerario, por no decir suicida. Encima con soga que no se veían muy buenas, parecían finitas y medio deshilachadas. Para mí que los tipos sabían que se estaban jugando la vida, porque cuando llegaban a la plataforma alta, sobre la columna donde los esperaba el barbudo del elefante para agarrarlos, o para soltarles justo los trapecios, el reflector les daba de lleno y a pesar de la sonrisa dura, la expresión de los dos era de un cagazo padre, se le notaban los ojos de terror. Capaz que era por el maquillaje ese que se ponían como cera, no sé, pero yo los veía demudados, trastornados. Y saludaban con el redoble de tambores atrás como si fuera la última vez de sus vidas. La verdad fue que mientras duró ese acto estuve con los huevos en la garganta y se me fruncía el upite cuando se manoteaban de pedo y se agarraban en el último momento. Incluso en un tiro al de bigotito se le zafó una de las manos y quedó colgando de un solo brazo, hasta que llegó a la plataforma y lo manoteó el barbudo. No creo que hubiese estado preparado porque fue la única vez en la noche que se le borró la sonrisa. Por fin terminaron y se ganaron los aplausos nerviosos de toda la gente.
Pablito todo ese tiempo había estado quietito y apretado contra mí, pero sin dejar de mirar. Juro que llegué a pensar que si uno de esos locos se caía y se reventaba contra el piso, no me iba a alcanzar la guita para pagar los psicólogos que le sacaran el trauma al nene. Me tomé la coca que quedaba en uno de los vasos porque tenía la boca seca. Ya volvían Susana y las nenas. Se sentaron apuradas. Susana estaba blanca como un papel y las nenas extrañamente sosegadas. Después te cuento, me dijo despacito. Esto es un desastre, agregó. Al ratito empezamos a sentir un olor a mierda impresionante y nos dimos cuenta que era que Susana y Claudita habían pisado caca del elefante. Incluso se notaba que la nena era como que había enterrado el pie porque se había manchado hasta la mitad de la pierna. Y la baranda era insoportable, puta, no pegábamos una. Un agente de atrás nuestro se corrió disimuladamente porque el tufo no se aguantaba. Por suerte el show siguió, para por lo menos pensar en otra cosa. Sin anuncios y a los gritos, irrumpieron corriendo en la pista los payasos. Me acordé de los nombres, pero igual se lo gritaban a voz en cuello. ¡Hola, Pintita! ¿Cómo le va? ¿Qué hace por acá? ¡Hola, Canuto! Pasaba por acá y vine a ver qué había, dijo con voz ronca Pintita, que no era otro que el enano coca-colero, vestido con unos pantalones marrones anchísimos sostenidos por tiradores, una camiseta amarilla toda agujereada, un sombrerito rojo ridículamente chico y unos zapatones inmensos. Canuto, el otro payaso, estaba vestido con un traje brillante verde, con las caderas puntiagudas y rígidas hacia afuera, lo que le daba el aspecto ilógico de un rombo caminando. El traje le llegaba hasta debajo de las rodillas y de ahí unas medias blancas y zapatillitas de bailarina. Tenía un gorrito de esos tipo tulipa de velador, también verde, y la cara toda pintarraje. El fondo blanco surcado por líneas gruesas rojas que le atravesaban los ojos y las invisibles cejas, y así resaltaban más los ojos negros brillantes y penetrantes, y los labios exageradamente pintados de rojo, resaltando los dientes blancos de la sonrisa sempiterna. El resultado era más para una película de Stephen King que para un circo. Era tétrico, estremecedor, y más cuando le daba la luz de reflector y le brillaba todo. Y aún con ese aspecto era inconfundiblemente el hermano del de bigotito, Eugenio, el malabarista, el mago Blanís y el equilibrista, que había acompañado al de bigotito en el acto anterior. Todos en uno. ¡Qué atorrante! O tal vez habría que reconocerle la versatilidad y la capacidad para hacer tantas cosas, o mejor, la audacia para animarse a intentar hacer tantas cosas. Siguieron con el acto, siempre los gritos, y el canuto Eugenio, con los gestos y muecas que hacía, acentuaba lo feo y terrorífico del disfraz. Los chicos miraban medio retraídos, Marcelita seguía aferrada a la madre, y por suerte Claudita ya se había calmado, pero ninguno se reía. Miré para atrás y tampoco vi a los otros pibes divirtiéndose. Claro, entre el aspecto de Canuto y la actitud de prepotencia del enano Pintita, no era para nada tierno, no daba como para ganarse a la inocente platea infantil, y menos cuando después de algunos gags, Canuto le empezó a pegar al enano unos soberanos cachetazos y patadas acompañados por golpes de tambor por los parlantes. Con cada golpe el enano rodaba grotesca y torpemente por el piso, y la verdad es que mucha gracia no causaban. En un momento en que el enano se estaba incorporando, Canuto le clavó un puntinazo en el culo que lo terminó despatarrando más al enano contra el aserrín, y se vio que no le gustó mucho, porque se levantó como un resorte y vi como en la boca se le formaba un «¿Qué haces, pelotudo?» y una mirada de odio terrible. El tal Canuto con la máscara risueña tétrica parecía que se le burlaba, y el enano se le fue al humo. Canuto lo dejó arrimar y en el último momento se corrió a un costado y le zampó un castañazo en la nuca que lo acostó al Pintita en el aserrín. Y ahí sí lo escuché porque lo dijo fuerte: «La puta que te parió». Se incorporó el enano y lo empezó a correr al de verde, que reculaba por toda la pista sin perder la sonrisa diabólica, y se mandó para atrás del cortinado con el enano desencajado que no podía correr muy fuerte por las piernitas cortitas y los zapatones, y que lo seguía como loco. Salió entonces el de bigotito esquivando al enano y cerrando el telón a sus espaldas, gritando nerviosamente por el micrófono: Bueno, fuerte el aplauso para Canuto y Pintita». La gente aplaudió medio desconcertada. El show seguía. «Y ahora con ustedes una de nuestras mayores atracciones», otra vez el redoble de tambores, «Tobías, el mono motociclista».
¿Qué vendría ahora? Ya estábamos re mal, el olor a bosta era insoportable. Marcelita la tenía acogotada a Susana y no la largaba. Se había ensuciado toda y le había manchado el buzo a Susana con las manitos llenas de chocolate. Claudita se había calmado, pero estaba molesta y protestaba por todo. Susana no aguantaba más. Me quiero ir a la mierda, me dijo ya no bajito, estaba hinchada a las guindas. Y la verdad era que yo también. Yo quiero ver al mono, pidió Pablito. Dale, sí, el monito, lo apoyó Claudita. Susana resopló y se la aguantó justo cuando empezaba la música fuerte anunciando el siguiente acto. Entre el barbudo Ernesto y el de Bigotito habían traído un mono, un chimpancé, que hasta donde uno puede saber sobre simios, parecía medio viejo. Lo llevaban de una soga atada al cuello, donde tenía un grillete tipo collar ancho. Lo habían vestido con una campera de cuero negra que le llegaba hasta la cintura, y en la cabecita le había calzado un gorro también negro y unas gafas tipo antiparras que le cubrían casi toda la cara, dejándole solo visible la trompa o el hocico, no sé cómo se dice, con los dientes grandes que se veían desde lejos porque el mono chillaba como loco, aunque la música no dejaba escuchar bien los chillidos. Mientras el de Bigotito sostenía a duras penas al mono, el barbudo corrió hacia atrás del escenario y volvió con una motito chica, una Rumi, que debía ser de 100 o 125 centímetros de cilindrada, o sea, era una moto de verdad, y bastante potente. Pero esas motos eran así, peticitas. La traía regulando y a pesar de la música a todo volumen se escuchaba el motor rugiendo y al verla, el mono se puso más loco todavía y se agarraba de la soga que tenía sujeta al cogote con las dos manos, o patas delanteras serían, y se quería rajar a la mierda. Entre los dos lo subieron a la fuerza al mono a la moto tratando de que se quedara quieto. El mono se revolvía todo. El barbudo se agachó y le fijó las chuecas patas traseras de alguna manera a los pedales y después entre los dos hombres trabajaron para asegurarle las manos delanteras al manubrio. El pobre mono se notaba que chillaba y gritaba, pero con la música fuerte y el rugido del motor de la moto no se lo escuchaba. Pero se le alcanzaban a divisar los ojitos de terror atrás de las antiparras y los dientes grandes y amarillentos cuando abría la boca desesperado. Finalmente, el de Bigotito se separó y fue a buscar el micrófono y el barbudo se quedó sosteniendo la moto con el mono atado arriba, revolviéndose todo, y con la mano en el manubrio aceleraba la moto haciéndola bramar. Con la respiración entrecortada y muy agitado, el de Bigotito dijo: «Señoras y señores, con ustedes, Tobías, el mono motociclista». El barbudo entonces le desenganchó la soga del cogote al mono, aceleró la moto a fondo y apuntándole como para que siguiera el círculo de la pista con un gran redoble de tambores la largó. Y allá salió disparado el pobre monito. Yo no sé si el acto era así o algo le salió mal, pero ya me pareció de entrada que la moto iba muy fuerte. Al principio siguió más o menos la línea circular de la pista y corría paralela a la cerca, con el mono que no sé si por instinto o porque ya sabía, trataba de mantenerla derecha. Pero cuando llegó a todo trapo a la mitad de la pista, la moto se desvió hacia adentro. Estábamos a unos 6 u 8 metros, y cuando se torció pudimos ver la expresión de terror del mono enfundado en el ridículo disfraz. La moto, siempre para mi gusto, mucha velocidad, se volvió hacia el centro, vivoreando, zigzagueando peligrosamente, y de repente apuntando hacia una de las columnas gruesas de los costados, cruzó toda la pista y se la puso nomás. ¡Pum! Se estrelló contra la columna con un estruendo que se escuchó hasta por encima de la música. La motito clavó la rueda delantera contra la columna y se levantó de atrás. Y el monito saltó por el aire con una sola de las patas delanteras todavía sujeta al manubrio, las otras se le habían soltado por el envión, y cayó de espalda contra el piso con un ruido seco y levantando nubecitas de acerrín. ¡Qué golpazo! La moto siguió acelerada unos instantes hasta que hizo un par de toses y explosiones y se paró. La música se había cortado y se hizo un silencio tremendo. El monito estaba tirado inmóvil en la pista y se empezaron a escuchar algunos gritos de la gente y llantos de los chicos. La miré a Susana que la abrazaba a Marcelita hacia atrás y no la dejaba ver. Claudita y Pablito empezaron a llorar. En eso sonó una sirena como de los bomberos y con chaquetas blancas como de enfermeros entraron corriendo el hermano del de Bigotito y el barbudo llevando una camilla, uno adelante y otro atrás. Llegaron hasta donde estaba tirado el monito, le desataron la mano del manubrio y todo descuajeringado lo cargaron en la camillita
y salieron corriendo hasta el telón. El pobre bicho seguía inmóvil y uno de los brazos le colgaba casi tocando el piso. La sirena seguía sonando y así desaparecieron y se metieron para atrás. No podía ser que el acto fuera así. No podían ser tan hijo de puta de hacerlo mierda al mono de esa manera en cada función. Con razón el pobre animal se ponía loco cuando veía la motito. Pablito, angustiado, me preguntó: ¿se murió el monito? Fue la gota que colmó el vaso. Susana empezó a juntar las cosas. «Vamos», dijo, lacónica y furiosa. Agarré las camperas y los globos y de la mano a Claudita y a Pablito y empezamos a salir hacia afuera mientras la marcha fuerte reemplazaba a la sirena. Ya cerca de la salida escuché al de Bigotito: «Fuerte el aplauso para Tobías. Y ahora Sofía, la amazona, fuerte el aplauso». Me di vuelta y la vi a la cara de orto con la pollerita verde arrastrando de una rienda un caballo blanco viejo, flaco y con la cabeza caída. Ya era de noche y salimos casi corriendo por Pellegrini hacia Caferata donde pasaba el 218. Íbamos todos callados y Marcelita upa de Susana medio lloriqueando. ¿Qué lo parió? Si eso era el circo, menos mal que nunca había ido antes. Fue una tarde de terror. En el colectivo nos tuvimos que ir a sentar atrás de todo porque el olor a bosta que arrastramos era imbancable. Y ya en casa Susana tuvo que meter las zapatillas de ella y de la nena junto con las medias en un fuentón con agua y desinfectante para que la baranda no nos impregnara la casa. Ya más tranquilo, Susana me contó que en esa ida al baño se había metido entre las jaulas donde había visto un león medio viejo moribundo, el caballo blanco flaco en un rincón mordisqueando el pasto, una jaulita chiquitita con 3 o 4 perros caniche y un salchicha apretujados y ladrando desesperados por salir, y al elefante atado de la soga y el grillete de la pata a una estaca a la tierra, y estirando la trompa a ver si llegaba un tambor de 200 litros lleno de agua sucia. Ahí fue donde pisaron la caca del pobre bicho. El baño eran 4 chapas sin techo y una puerta que no se cerraba del todo y adentro un agujero en el piso, sin pileta, sin agua, nada, un desastre. Y encima oscuro y roñoso. Y de vuelta se había encontrado con el enano y cuando le pidió por agua para lavarse, la mandó descaradamente al carajo. Estaba indignada. Yo quedé mal también, no me podía sacar de la cabeza la imagen del chimpancé volando por el aire y haciéndose moco contra el piso. Incluso llegué a tener por un tiempo pesadillas cuando dormía y soñaba con el monito desesperado trepándose por la columna chillando y chillando mientras abajo el payaso Canuto se reía con una carcajada histérica y sobrenatural y en un momento se daba vuelta y me miraba con los ojos encendidos y diabólicos con una expresión terrorífica y ahí me despertaba todo transpirado. Pasó bastante tiempo de esto y sin embargo el recuerdo de ese día de terror todavía me tortura. Y los chicos directamente no quisieron ni hablar del tema. ¿Qué lo parió? De más está decir que nunca más volvimos a un circo.